Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean todos y con ustedes bienvenidos a este su espacio de la noche de Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio, amados hermanos, donde a la luz de la Escritura somos consolados. Y muchas veces, amados hermanos, en el proceso de esa consolación, de esa edificación, de esa bendición que recibimos a través de la palabra, pues tenemos que ser limpiados, amados hermanos, tenemos que ser ministrados. Algunas veces vamos a ser confrontados para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser muchas veces se sacude de cosas que no son parte del creyente o que han sido puestas sobre el creyente, pero que no edifican su vida, sino que le causan pesar, le causan un peso, no permiten su avance. Y es por ello, amados hermanos, que nosotros estudiamos muchas veces la palabra del Señor. En otras ocasiones el espacio pues ha tenido siempre como propósito que podamos meditar y reflexionar y poder poner delante del Señor nuestras cargas para que éstas sean quitadas, amados hermanos, o sean aligeradas, es la palabra correcta, porque en las cargas, amados hermanos, las seguimos llevando, solo que el Señor nos da fuerzas. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y el Señor pues nos da ese descanso, nos da esa fuerza, esa administración que necesitamos para seguir, pero también nosotros debemos de sincerarnos y derramar nuestro corazón delante de Él. Menciono todo esto, amados hermanos, porque, bueno, en mi caso particular, estoy siempre compartiendo con ustedes la palabra del Señor, y el tiempo del espacio a veces se me acorta. En mi caso se me acorta, amados hermanos, porque les estoy exponiendo varias cosas, y cuando yo siento ya se pasó ese espacio donde meditamos, donde reflexionamos, donde somos edificados por la palabra. Y como le mencioné en el programa anterior, uno muchas veces se pone como meta, tal vez una meta algo ambiciosa, de querer acabar el tema en un solo programa, pero el Señor nos sorprende en el camino y nos va dando cosas que en el momento son necesarias para sus hijos. La verdad que el que conoce todas y cada una de nuestras necesidades es nuestro Padre, es nuestro Dios, y para Él es que hacemos este programa. No es para llenar el ego de nadie, ni para llenar un espacio en la programación, sino verdaderamente para exaltar el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, en esta noche vamos a continuar con la temática que empezamos en el programa anterior, que es la fe y el vivir por fe. Hemos estado platicando, iniciamos a platicar de este tema tal y como lo comenté, porque definitivamente, amados hermanos, hay cosas en nuestra mentalidad que debemos de erradicar. He puesto el ejemplo, amados hermanos, sin el ánimo de ofender a nadie, sino que verdaderamente que no sea de reflexión, porque hay personas que cuando usted les menciona cómo estás o cómo te va, dicen: bueno, hermano, fíjese que pasando la prueba y viviendo por fe.
Y suena muy, muy bonito y suena muy espiritual, amados hermanos. Y como les repito, el ejemplo lo estoy poniendo no para menospreciar a nadie, porque yo he tenido esa experiencia por un lado, y también el verlo, que en algunos casos sí, efectivamente Dios manifiesta su poder en la vida de cada uno. Pero hay personas que dicen que están viviendo por fe, pero no accionan, ¿verdad? No accionan, es decir, no buscan un trabajo, no se ocupan, sino que se acostumbran de alguna manera a vivir de las ofrendas que algunos hermanos les dan. Y tenemos que ser solidarios, amados hermanos, con la necesidad que los hermanos pasan. Tenemos que ser solidarios con las situaciones que algunos hermanos viven. Y definitivamente también, cuando el Señor así lo ponga en el corazón de cada uno, hay que ayudar al necesitado. Pero hay personas que se acostumbran a vivir así, de las ofrendas, de algún cierto tipo de ayuda, y ya no se activan en trabajar. Piensan que vivir por fe es quedarse en la casa, tal vez ni oran, ni ayunan, ni leen la escritura, sino que simple y sencillamente esperando que en algún momento alguien les brinde una ayuda. Pero son jóvenes, no están enfermos por la gracia de Dios, y necesitan activarse y trabajar, ¿verdad? Pero muchas veces no lo hacen y dicen: estoy viviendo por fe. Y luego dicen que la prueba se ha arreciado porque los quieren sacar del lugar donde viven, porque no pagan el alquiler, porque no pagan las colegiaturas. Pues obviamente los hijos, si es que hay hijos, porque a veces las familias pasan por pruebas también, amados hermanos, no es cosa exclusiva de los solteros o solamente los casados o los divorciados, sino que los hijos pues también se aburren de muchas veces no tener que comer, de no tener algo que ponerse, ¿verdad? Porque obviamente, amados hermanos, tenemos que vestir, tenemos que calzar nuestros pies, y todo eso requiere recursos. Y obviamente cuando los muchachos a veces no tienen esas situaciones básicas, ¿verdad? Situaciones básicas, pues viven molestos, y decimos que nuestros hijos que la prueba se ha arreciado porque nuestros hijos viven en rebeldía. Y no es que estén en rebeldía, sino que simplemente están inconformes, porque lamentablemente ellos tienen necesidades que no son cubiertas. Entonces, amados hermanos, estamos analizando este tema para que no confundamos el vivir por fe y la fe y el vivir por fe con conceptos que muchas veces son meramente humanistas. Ponía el ejemplo en el programa anterior, y he estado meditando en el mismo, amados hermanos, que por ejemplo cuando Elías, en el libro de los Reyes, por orden de Dios, ora para que no llueva, pues la situación es complicada, amados hermanos. Es una situación que afecta a toda la nación, no es una circunstancia típica, por mencionarlo de esa forma, sino es una circunstancia típica que va a afectar a toda la nación. Y obviamente, amados hermanos, en la mente natural de Elías, pues tuvo que haber pasado ese pensamiento de decir: bueno, voy a orar para que no llueva. Al no llover, no van a haber cultivos. No va a haber cultivos, no va a haber alimento para el ganado. Y si nuestro país no tiene reservas, y que obviamente, amados hermanos, en aquel momento las organizaciones estatales, y yo creo que ningún estado, amados hermanos, ningún país mantiene reservas de alimentos para casos de hambruna. El primer ejemplo de almacenamiento de granos con casos de hambrunas fue lo que Dios le reveló a Josué, pero en aquel entonces no, ¿verdad? En el caso específico de Elías, no le revelaron a él que hiciera algún almacenamiento de granos, sino que simplemente le dieron la orden de que él orara para que no lloviera. Él oró, y seguramente en su mente pasaron todos sus pensamientos. ¿Qué va a pasar si no llueve? Vamos a tener hambre, vamos a tener escasez, vamos a tener una serie de situaciones que van a afectar a todo el mundo, y a mí también.
Entonces, amados hermanos, seguramente Elías expuso ese tema delante del Señor y dijo: Señor, mira, yo voy a orar, claro que sí, porque te voy a obedecer. Pero, ¿y yo? Y Dios le da una orden, pues, le dice que se mueva y vaya al arroyo de Querit. ¿Verdad? Tiene que accionar, tiene que moverse, amados hermanos. Dios le da esa promesa, esa bendición como a todos. Amados hermanos, ya les he dicho que en la Escritura Dios nos da promesas que usted puede apropiarse por la fe. Y en el caso de Elías, pues él recibe la promesa de Dios y le dice: vete al arroyo de Querit. Entonces él tuvo que moverse, él tuvo que accionar, vamos a ver. Él tuvo que hacer. Y eso nos deja ver, pues, de que cuando Dios nos da una orden, también nos da una instrucción. Y nuevamente, como lo platicábamos en el programa anterior, la obediencia trae bendición. Pero si usted no obedece, si usted continúa en un camino que no es el que Dios le mandó, o que usted quiere creer que es el que Dios le mandó, porque muchas veces, amados hermanos, cuando viene una prueba, cuando viene una lucha, cuando viene una situación, lo que menos hacemos es consultar al Señor. Una de las cosas que nos enseña Abraham, que nos enseña Elías, y que nos enseñan todos los hombres de fe, todos los siervos de Dios que están en la galería de la fe y que están en la Escritura, es que ellos tenían comunión con Dios y le preguntaban a Dios. Y Dios no se molesta en que usted le pregunte. ¿Qué clase de Dios sería si nosotros estamos pregunta y pregunta y Él no nos contesta? Muchas veces se toma su tiempo y nos contesta. Que nosotros no entendamos es otra cosa. Que nosotros estemos renuentes a quererle preguntar, o renuentes a que muchas veces ya nos ha explicado cuál es la respuesta y nosotros sigamos encerrados en cierta posición. Eso ya es problema nuestro, ¿verdad? No es problema de Dios. Es como cuando uno de sus hijos le hace berrinche a usted: es que yo quiero tales zapatos. Mira, hijo, yo te puedo comprar esos zapatos, pero no ahorita. Entonces voy a comprar en tanto tiempo, porque en tanto tiempo voy a tener esos recursos para comprarte los zapatos. No, pero que yo los quiero ahorita porque yo soy tu hijo y a mí me tenés que bendecir, porque así como le das al otro, y empieza aquel discurso, amados hermanos. Pues nosotros ya expusimos nuestra postura ante nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que aceptar que en ese momento no es factible, y definitivamente, amados hermanos, no nos vamos a poner a adquirir compromisos extraordinarios, deudas o lo que fuera, para tratar de complacer a nuestros hijos en ese momento. Si sabemos que la situación no es la adecuada, no es la oportuna, y que en determinado momento hasta para nosotros puede ser contraproducente. Hay muchos padres de familia que a veces se les critica, amados hermanos. Yo también fui uno de esos y me arrepiento de haber criticado muchas veces las decisiones que tomaban mis padres en cuanto a la economía. Pero la verdad es que a veces los padres son los que tienen en su mente, en su corazón, y saben realmente cuál es la situación financiera de la empresa, y muchas veces para mantener la armonía del hogar se callan. No sientan a los hijos ni les dicen: mira, hijo, estamos en esta situación, nos está pasando esto y esto y esto, estamos pasando por tal y tal crisis o por tal y tal evento. Que bueno, en algún momento sería una buena práctica, dependiendo de la madurez de nuestros hijos, el crecimiento de nuestros hijos, pero que generalmente a veces es visto como una debilidad, ¿verdad? Como una mala administración, como que somos malos, como que somos los villanos de las películas. Y lo que pasa es que no queremos proveerles lo que ellos quieren, que somos unos tacaños, etcétera, 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 etcétera. Entonces, amados hermanos, debemos de entender que Dios muchas veces nos da una orden, y que nosotros debemos ser obedientes, y que la palabra se nos explica. Entonces, amados hermanos, en la prueba tenemos que tener mucho cuidado, porque en la prueba ya otros hermanos han platicado de eso, yo también se los he comentado. Lamentablemente se escuchan tres voces: la interior, ¿verdad?, la de uno,
propia, en la que muchas veces lo está confrontando a uno ahí constantemente, la del enemigo, porque ese siempre está ahí, llega y aprovecha esos momentos a veces para acusarnos, y podemos escuchar la de Dios. Lamentablemente las dos primeras como que gritan más fuerte y lo que menos hacemos es escuchar a Dios, cuando la única que nos debería importar es la de Dios, porque nos va a guiar por el buen camino. Entonces el ejemplo de Elías nos sirve para que seamos obedientes, que entendamos que si vamos a pasar por una prueba, seamos obedientes, ¿verdad? Eso sí es vivir, ser obedientes y escuchar la voz de Dios, y que Dios nos da un lugar. Y si Dios nos dice: yo te voy a enviar, yo te voy a dar la provisión, pues es Dios el que se va a encargar de eso. Si usted se da cuenta, por ejemplo, Dios le puso un plazo, un periodo de tiempo específico a la prueba. En este caso fue 3 años y medio que no llovió. Entonces Elías ya sabía que durante 3 años y medio iba a tener esta situación, pero en esos 3 años y medio Dios lo iba a sustentar, y Dios le dio la orden: vete al arroyo de Kerit. Entonces él se movió al arroyo de Kerit, caminó, accionó, no se quedó en su casa. Pues no sé dónde tendría su casa Elías, pero pensamos que tiene su casa en el barrio de la Esperanza. No le dijo: mira, quédate en el barrio de la Esperanza, y durante esos 3 años y medio en la mañana te van a estar llegando ahí a dejar el agua, y en la tarde más o menos, porque te viene un pasadito de peso, solo te voy a dar una comida al día, pero ahí en la tarde te va a estar llegando de parte de Doños Cuervos, de Cuervos Restaurant, te va a llegar tu alimento. No, él le dijo: muévete al arroyo de Kerit. Tuvo que dejar el lugar donde estaba, porque Dios no tenía la intención de que Elías permaneciera en ese lugar, sino que llevárselo a otro lugar. ¿Qué hizo con esa acción? Que tal vez Elías en algún momento posiblemente alegó, se molestó, y pues estuvo preguntando: ¿por qué Dios me mueve? ¿Por qué Dios me envía aquí? ¿Por qué Él no me envía la comida en mi casa? ¿Por qué tengo que venir hasta el arroyo de Kerit? ¿Quedarme aquí en el arroyo de Kerit? Pues en primer lugar, porque vemos, amados hermanos, en el contexto, que Dios le salvó la vida, le preservó la vida. Porque el rey Acab lo buscó en toda nación, dice que lo mandó a buscar a todo poblado, lo mandó a buscar a todo lugar, porque lo quería matar. Porque en todo lugar donde mandaban a buscar agua no habían, pero Kerit, ese arroyo de Kerit, fue como que un lugar especial que Dios acondicionó para guardar la vida de Elías, preservarlo durante el tiempo del hambre, preservarlo durante el tiempo de la persecución, hasta el momento que Dios así lo considerara pertinente. Entonces, cuando Abdías, el siervo de Dios, que sí se mantuvo ahí luchando, y que estaba al servicio de Acab, se encuentra con Elías, como que le da un informe, le dice: mira, durante todo este tiempo te han estado buscando, te han mandado a buscar a todos lados y no te han encontrado, han hecho incluso incursiones en algunas ciudades, interrogando a los ancianos, interrogando a todas las personas que te han visto, y han habido heridos, han habido dañados, seguramente más de algún muerto, porque pensaron que te estaba escondiendo, y tú no apareciste. Y Elías, tal vez pensando en su mente: sí, pero todo este tiempo el Señor me tuvo en Kerit, y en Kerit nunca llegó una incursión de soldados, nunca llegaron a buscarme, nunca me llegaron a molestar en estos 3 años y medio. Yo estaba bebiendo agua, estaba comiendo, y aquí me está informando que durante todo ese tiempo me fueron a buscar, que seguramente los enemigos fueron y destruyeron mi casa pensando que yo estaba ahí escondido, y mataron quizá a algunos de mis amigos, a algunos de mis compañeros, golpearon a otros, torturaron a alguien, y Dios me guardó. Entonces, amados hermanos, como le digo, nosotros a veces no entendemos en el momento el propósito de Dios, pero no tardará Dios en quitarnos ese velo, en abrirnos los ojotes, que a veces bien nos hace falta, para darnos cuenta de lo que Dios, de lo que fuimos librados por la mano de Dios. Después Dios le da otra orden a Elías,
y le dice, vete a Sarepta, porque yo ya le di orden a una viuda. Fíjese, a quien menos espera uno es que Dios utiliza. Yo le di orden a una viuda para que te sostenga. No le dijo, mira, vete a Sarepta y ahí el dueño del pueblo, el rico del pueblo, te va a mantener. No. Y Elías tuvo que creer y tuvo que accionar y tuvo que moverse. Tuvo que hacerlo, pero tuvo que estar atento a la voz de Dios. Por eso le digo, amados hermanos, el vivir por fe exige que nosotros estemos en comunión con Dios. Porque yo no puedo venir a asegurar, mire, yo estoy viendo por fe, cuando todos los hermanos me miran que yo estoy todo el día recostado en un sillón. Vamos a ver, que no me miran a hacer nada, ¿verdad? Que no hago ni siquiera lo posible por accionar. Porque, perdón, hermano, con todo respeto lo voy a decir. Lo voy a decir para mí. No también para usted, lo voy a decir para mí. Yo siempre me pongo en el espejo y digo, Dios no solapa a los haraganes, ¿no? La escritura es muy clara en decir que el que no quiera trabajar, que no coma. Pero enfatiza el que no quiere trabajar, no dice el que no puede, que está impedido por alguna situación física. Pues ese definitivamente, amado hermano, no es que no quiera trabajar, es que lamentablemente hay una situación ahí que se lo impide. Pero aquel que está completo, aquel que está sano, aquel que por la gracia y misericordia de Dios tiene todas sus facultades y no quiere trabajar, pues entonces Dios dice, bueno, no quieres trabajar, entonces no comas, punto. Y de hecho Dios en el Nuevo Testamento, si usted lo lee, amados hermanos, le da instrucciones específicas a Pablo, que todo aquel que está fomentando el ocio, todo aquel que fomenta los chismes, todo aquel que fomenta la vagancia, todo aquel que se pasa el tiempo, mejor dicho, quitándole el tiempo útil y productivo a las personas, ese que sea expulsado de la iglesia, pues que sea marginado, que sea reprendido, que sea amonestado, que sea verdaderamente disciplinado, dirigido, corregido por la iglesia para que se ponga a trabajar. Porque Pablo también en su testimonio dice, miren, yo nunca he sido carga para nadie, yo trabajo y predico. Pero el apóstol Pablo, si a esas vamos hermanos, el apóstol Pablo podría haber exigido a todas las iglesias que le mandaran ofrendas para su sostenimiento, pero él nunca lo hizo. Él dijo, bueno, en Filipos no me manda ofrendas, ni Corintos, ni los macedonios, ni los gálatas, ni ninguna de las iglesias donde he pasado me mandan ofrendas. Pero eso no quiere decir que me voy a quedar sin comer, pues que yo voy a vivir por fe, a ver, viendo cuándo me dan. No, él se ponía a trabajar y hasta sostenía iglesias, ¿verdad? Sostenía congregaciones, les mandaba dinero para alimentos, daba ofrendas a los misioneros, cubría los gastos de otras personas. Entonces, amados hermanos, el Señor quiere que seamos productivos, no que andemos justificando que el vivir por fe. Entonces yo me quedo aquí esperando a ver cuándo Dios me va a llamar para que yo sea gerente de una multinacional y gane $100,000, aunque ahorita no gane ni un centavo y esté todo el día viendo televisión, o esté acostado, esté durmiendo, mira. Y bueno, usted lo mira hasta chino, usted no debe tanto estar durmiendo, vamos a ver, no. Si usted quiere ser gerente, tiene que preparar, tiene que estudiar, tiene que trabajar. A veces Dios nos pone a trabajar en todos los puestos, en absolutamente todos. Usted a veces se cuestiona, como yo lo hice también, por eso le digo, amados hermanos, que vivir por fe, o Dios nos da experiencias a veces que nos ayudan a entender qué es vivir por fe. Y a veces Dios nos pone a barrer. No, pues si yo soy estudiante universitario, me gradué, tengo títulos, salí con summa cum laude y todo lo que a veces nos queremos echar de mal, ¿va? Y a veces salimos raspando, pero igual, ¿va? Él dice que sale con honores. Y lo ponen a lavar un baño.
porque no consigue trabajo es otra cosa, tiene que lavar baños. Amados hermanos, es parte del proceso. A veces Dios nos está preparando para que entendamos después, cuando estemos en eminencia, que no se nos olvide que también nosotros pasamos por ahí. En lavar los baños, en barrer, en trapear, en hacer guardia, en hacer trabajos tal vez que no son bien remunerados, en a veces adquirir experiencia haciendo ciertos trabajos, amados hermanos, que son desagradables para otros, pero que nos permiten adquirir experiencia, agilidades y habilidades que nos van a servir más adelante. Entonces, definitivamente, amados hermanos, tenemos que sacudirnos de muchos pensamientos. Y los hombres de fe lo que nos enseñan es que tengamos comunión con Dios, que oremos y que accionemos, ¿verdad?, para completar el círculo de la fe. Y por ello estamos estudiando la vida de nuestro padre Abraham. Sé que este es un tema chocante, algunos hasta lo satanizan el hecho de que a veces uno diga padre, ¿verdad?, porque malinterpretan uno de los versículos que el Señor dio en el Nuevo Testamento, donde dice: no llaméis a nadie padre, ¿verdad? Pero cuando se está refiriendo a ese título, padre, está hablando de la paternidad que Dios ejerce, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, le está diciendo a las personas: nunca llaméis a nadie Dios, que es el que está ejerciendo una paternidad sobre usted, si no lo es. Eso es lo que en pocas palabras le está diciendo, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos papá a la persona que nos engendró y nos creó, o aquel que nos, crió, esa es la palabra correcta, no creó, crió, aquel que engendró, aquel que conoció a nuestra mamá y pues hicieron una vida juntos y luego nacimos nosotros y ha estado ahí todo el tiempo y con la medida de sus posibilidades nos ha provisto de todo lo que necesitamos. O tal vez aquel que, no siendo nuestro papá biológico, se hizo responsable de nosotros, se hizo cargo de nosotros, nos enseñó, nos dirigió, nos enseñó qué son los principios, los valores, nos enseñó un oficio, nos enseñó a trabajar, ha estado ahí con nosotros ocupando un puesto que nuestro papá biológico desechó. Entonces, cuando ese verso habla de eso, no llaméis a nadie padre, pues obviamente está diciendo que no llamen a nadie Padre Celestial, pues, porque solo hay un Padre Celestial, único, no hay más. Nosotros no podemos venir y decir: es que don fulano tal es mi Padre Celestial, porque esa sí sería una usurpación. Entonces hay mucha gente: no, ya veo que la Biblia dice que nadie llamen Padre, y entonces ¿por qué usted está viniendo y está llamando Padre a no sé quién, y Padre a no sé quién, y Padre a no sé quién? Son personas que lamentablemente a veces, pues sí, sienten celo por la Escritura. Qué bueno que ese celo lo enfocaran bien y en lugar de ponerse a criticar a la primera, se pusieran a estudiar a profundidad la palabra. Eso ayudaría muchísimo, ¿no, hermano? Para que esa pasión, ese fuego que Dios tiene, lo enfoquen bien y edifiquen al cuerpo de Cristo, porque muchas veces lo que hacen es destruirlo, desbaratarlo. Ahora resulta que tenemos hasta críticos cristianos, ¿no? Porque hay mucha gente que como que le fascina estar criticando a la iglesia de Cristo, ¿no? No edifican, destruyen y todavía se ponen en el título, el nombre, la figura de ser defensores del evangelio. No lo son, hermano, no lo son. Yo les invito, amados hermanos, a ustedes que a veces ahí, porque ahora ya se puede grabar en YouTube y porque ya pueden salir tal vez en alguna red social, y ustedes vienen y empiezan a criticar, y a veces hasta con insultos, con palabras degradantes a los demás, antes de hacerlo, amados hermanos. Yo sí les invito primero que oren, dos, que tengan comunión con el Espíritu Santo, tres, que estudien, que lean, que profundicen, amados hermanos. Yo, créanme que sería verdaderamente una bendición que nosotros los creyentes entendiéramos y comprendiéramos la Escritura en el primer año de lectura, ¿verdad? Eso sería maravilloso, ¿no? Que se nos quedara la palabra. Sería lindo eso, pero no. A veces son años de estar leyendo, de estudiar, de que el Señor nos vaya enseñando, vaya explicando, porque a veces nosotros
Queremos imponer nuestros criterios, queremos imponer lo que es que fulano dijo, mengano dijo, perencejo dijo. Y pues la escritura tiene puntos de vista, más o menos. La palabra de Dios claramente dice en Hebreos que es viva y eficaz, entonces constantemente, amados hermanos, nos va dando luz del significado de algunos versos. Y hay algunos que hasta los 10 años a veces entiende uno qué significan y no lo comprende a cabalidad, hermano. No voy a mentir, le voy a decir, mira, hermano, yo me sé la Biblia y Dios me ha dado la última revelación, porque eso también sería una exageración y sería mentira. Dios nos va hablando por pocos, nos va llevando porque sabe que somos como niños que cada rato nos vivimos trompezando. Entonces, esos críticos del Evangelio, yo les invito, amados hermanos, a que reflexionen, ¿verdad? Que no se dejen utilizar por el diablo, porque muchas veces eso es lo que pasa, te dejan usar por el enemigo, porque son neófitos, y neófitos no es un insulto, aclaro, amados hermanos. Neófitos quiere decir que son principiantes, que son inexpertos. Uno a veces, amados hermanos, puede salir de la universidad con mucho conocimiento teórico, y uno muchas veces con ese conocimiento teórico quiere corregir a aquellos que llevan años conociendo del tema en lo práctico, en la realidad, en el día a día, que también se graduaron de la universidad, pero que ahora tienen una expertise, porque en el día a día, con las situaciones que vivieron, aprendieron, se dieron cuenta que a veces la teoría no encaja con la práctica o con la realidad, o que está alejada de la realidad. Entonces a veces auditores nuevos se ponen ahí, o estudiantes recién graduados de la universidad, se ponen a alegarle a veces a las personas que tienen mucho tiempo y mucha experiencia, y que ya tiene experiencia, que tiene conocimiento, simple y sencillamente le calla, ¿verdad? Porque como sabe, ya lo ha vivido, y deja que el otro aprenda por la experiencia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay mucha gente que a veces sí tiene conocimiento bíblico, se sabe los versículos, hasta los grita, los recita de memoria, pero nunca los ha experimentado, nunca los ha vivido. Muchas veces para una persona, digamos, para un oyente, para un creyente que va solo los domingos a la iglesia, por mencionarlo de esa manera, es bien fácil criticar al pastor. Sí, que el pastor debe ser esto, que el pastor debe ser lo otro, que el ministro debe ser aquí, que el ministro debe ser allá, que el ministro debe comportarse de esta forma y la otra. Pero para él es bien fácil, porque él está sentado ahí, él solo va, tal vez solo el domingo, por eso le digo, tal vez solo el domingo, pero él nunca pastoreaba a nadie. Pero el ministro que está todos los días ahí, que tiene que atender a su familia, que tiene que atender a su esposa, que tiene que atender a sus hijos, que tiene que atender las necesidades de los hermanos, que a veces le toca ir a los funerales, a despedir a los hermanos, que le toca ir a los hospitales a orar por los enfermos o los accidentados, o que le toca ir a los hogares, que mira las condiciones de los hermanos que a veces no tienen para comer, que no tienen para el gas, que no tienen para sus medicinas, que tienen problemas con su esposa, que tienen problemas con sus hijos, que a veces tienen problemas con sus propios hijos también, y que encima le exigen que cada día tiene que llevar un mensaje de la última revelación, porque si no yo no diezmo ni ofrendo en la congregación. Hay un gran trecho, vamos, hay una gran diferencia. Así que no seamos críticos de los ministros, no seamos neófitos, pidámosle al Señor que nos dé entendimiento. Y bueno, perdone que me extendí aquí en esta introducción, o este resumen y este aporte de los nuevos temas, pero le mencionaba que vamos a leer Romanos capítulo 4, verso 10. ¿Por qué? Porque este verso nos habla de la paternidad que Abraham tiene sobre los creyentes. Como les repito, no estamos hablando de la paternidad celestial, porque esa solo Dios la tiene. Esa es única, exclusiva y no hay otra. Pero hay otro tipo de paternidades. No voy a sentar doctrinas sobre eso, porque como leo, no es mi intención que nosotros entremos en rivalidad y en contienda, porque hay hermanos que
que para ellos son delicados esos temas, no vamos a contender, mejor leamos la escritura y solo saquemos la esencia de lo que estoy queriendo transmitir. Y dice el verso 10 de Romanos capítulo 4, dice: ¿cómo pues le fue contada? Hablando de la fe, ¿verdad? Hablando de la fe que le fue contada a Abraham. De eso viene hablando. O sea, tendríamos que leer todo el capítulo 4. Pero voy a extraer solo esta porción. ¿De qué viene hablando? De la fe del padre Abraham. De eso viene hablando. Y dice, ¿cómo pues le fue contada? Hablando de la fe. Y esa es la pregunta. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y aquí responde Pablo, escribiendo por guianza del Espíritu Santo, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Miren, aquí está muy claro hablando de la fe y cómo Abraham se convierte en el padre de la fe, tanto de los incircuncisos como de los circuncisos, porque ya le mencioné, lo vimos en el programa anterior, los orígenes de Abraham en aquel momento. Recordemos que Abraham también recibió un cambio de nombre en el capítulo 12, todavía él se llama Abram, A-B-R-A-M, y después se le cambia a Abraham, le insertan una H, ¿verdad? Y los dos nombres tienen un significado diferente. Abram es padre enaltecido y el Abraham es padre de multitudes. Una gran diferencia, ¿verdad? Pero se le menciona acá, amados hermanos, y este capítulo 4 de Romanos debería ser una carta que también aquellos que están de alguna manera pretendiendo judaizar a los hermanos seguramente no lo leen, o tal vez tuercen la escritura, ¿verdad? Porque aquí claramente el Señor nos deja ver que Abraham es padre de los que no son circuncidados y de los que son circuncidados. Pero el tesoro que está poniendo ahí el Señor, el punto primordial es que ambos tengan fe en Dios. Ese es el punto que él viene resaltando, ¿verdad? Porque Abraham, cuando fue llamado por Dios a los 75 años, cuando él ya deja su tierra, su parentela, y empieza esa historia con Dios, si usted me permite usar ese término, vamos hermanos, empieza ya a manifestarse esa relación que Dios tiene con Abraham y Abraham tiene con Dios. Entonces, amados hermanos, él no estaba circuncidado. No lo estaba. Pasaron casi 13, 14 años por ahí antes de que Abraham se circuncidara. Lo vamos a ver más adelante, amados, lo vamos a estudiar. Pero él no se circuncidó inmediatamente, pues. Él recibió la instrucción de parte de Dios en el momento que Dios lo consideró oportuno. Pero lo que sí quiero resaltar es que aquí la Biblia en Romanos capítulo 4 lo llama Padre de todos los creyentes no circuncidados y Padre de la circuncisión. Y fíjese que aquí lo que resalta, voy a leer nuevamente el verso 12 del capítulo 4 de Romanos. Y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. ¿Amén?
Entonces, amados hermanos, aquí me quería dar este verso porque en el programa anterior no me dio tiempo de dárselo y quizá algún hermano se quedó con la duda. Bueno, y este hermanito, ¿de dónde saca que Abraham es nuestro padre en la fe? Bueno, de ahí ya le puse el sustento, ¿verdad? La base bíblica, para que usted no diga que nosotros andamos elucubrando, sino que andamos suplicándole al Señor que nos permita enseñarle la palabra y ministrar la palabra con usted. Entonces, amados hermanos, ahora regresemos al capítulo número 12 del libro de Génesis, que es donde estamos viendo los inicios de la historia de Abraham con Dios, o la historia de Dios con Abraham. Bueno, tiene dos vías, porque no es una relación en una única vía, es en doble vía. Dios tuvo una relación con Abraham, Abraham tuvo una relación con Dios. Es importante, amados hermanos, que lo recordemos, que Dios lo que quiere que tengamos con Él es una relación, no una religión, ¿verdad? Y aquí vemos otra vez que en ningún momento Dios está fundando ninguna religión, porque por ningún lado aparece ese término, ni tampoco le dice, por ejemplo, a Abraham, yo no veo ninguna promesa donde le diga, y en ti voy a fundar el judaísmo. No, ¿verdad? Voy a fundar una religión que se va a llamar religión israelita, ¿no? Judaizante o mesiánica, ¿no? Como le digo, son inventos del hombre. Y amados hermanos, tenemos que definitivamente humillarnos ante Dios y suplicarle que nos ayude para que estos lobos que se disfrazan de ovejas y que tienen como fin primordial perjudicar al rebaño del Señor, lo cual le debería dar temor y temblor, porque el Señor, amados hermanos, es nuestro buen pastor. Y cuando Él se manifieste, amados hermanos, definitivamente aquellos lobos que tomaron ovejas del rebaño del Señor para llevárselos, para hacerles creer que así volvían a las raíces, a los orígenes, Dios los va a despedazar, amados hermanos, porque Dios no tolera a pastores asalariados, ni mucho menos a lobos vestidos de ovejas que se estén llevando a la iglesia del Señor, sobre pretexto de que deben de volver a los orígenes, de que deben de volver a las raíces hebreas y a esto y lo otro, y que lo ponen así de una manera tan rimbombante, vamos a hermanos, porque realmente lo que sucede es que son contumaces y rebeldes porque no creen. El problema de los judaizantes es que, en pocas palabras, lo que están haciendo ellos es rechazar el sacrificio de Cristo, porque para el israelita, amados hermanos, el Mesías no ha venido. Ese es el gran asunto. Entonces, en otras palabras, aquellos que creyeron alguna vez en el Señor, o han creído en el Señor, que creyeron que el sacrificio de Él había limpiado sus pecados, que los había hecho nuevas criaturas, que los había hecho hijos, les había dado acceso a nuevas promesas y a pactos, y que ahora, amados hermanos, engañados por otros fulanos que vinieron y dijeron que ellos son representantes de las raíces hebreas y que hay que enseñarles a las personas a regresarse a la lectura de la Torá, a celebrar nuevamente las fiestas judías, a ir a lamentarse allá a Jerusalén al muro, que según ellos es el muro del templo, y todo ese tipo de ritos y tradiciones, amados hermanos, lo que en pocas palabras están diciendo es que ellos no han sido salvos. Porque les repito, yo se los enseñé en algunos de los programas cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, que pues estas personas, amados hermanos, son bien honestos, pues que ellos enseñan, es que viene la tradición del rabino tal, y del rabino Ibrahim, no sé qué, y del Israel Ringman, no sé qué, que son sus, pues obviamente, amados hermanos, son maestros, yo no los critico, son hombres que han estudiado la Torá, pues yo no voy a negar la eminencia de algunos hombres de Israel que son sabios y que son tremendos, amados hermanos, pero que lamentablemente para ellos, como les repito,
Jesús no es el Mesías. Yeshua no es el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos dicen que para ellos no cabe la posibilidad de que Dios, como por la divinidad que Él es, venga y se introduzca en la vida del hombre y por lo tanto se convierta en un ser humano y salve. Eso es lo que ellos dicen, pues. Por eso ellos esperan a un Salvador de la línea de David, ¿verdad? Porque para ellos, como yo lo enseñé también en ese momento, son bien importantes las genealogías. Llevan registros exhaustivos de las genealogías. Incluso ahora con los avances científicos que ellos tienen, hasta han hecho su base de datos, su banco de datos de los tipos de sangre por tribu. Bueno, entonces ellos ya más o menos tendrán ahí una muestra, mejor dicho, de la sangre que posiblemente tenga el Mesías. Entonces cuando Él venga y le hagan esa prueba, van a decir: este es el descendiente de la línea de Judá, que es sucesor de David y que nos va a salvar. Entonces, amados, para ellos el Mesías no ha venido. Por eso es que ellos van a ser fácilmente engañados por ese usurpador, ¿verdad? Por el que va a ser el anticristo, que primero se va a hacer pasar por el Mesías, que la gente se va a ir en pos de él, pero cuando ya tenga el control de la multitud, la atención de la multitud, va a manifestar quién es. No es el Mesías, sino que es el hijo de perdición. Entonces, amados hermanos, estas personas que se están llevando a las ovejas del Señor, diciéndoles que deben de volver a raíces hebreas, en pocas palabras, lo que están diciendo es que miren, el sacrificio de Cristo, usted no lo salvó, no lo limpió. Usted tiene que esperar, usted lo engañaron, y los que están engañando son ellos. Nos hacen volver a una serie de ritos, amados hermanos, que verdaderamente nos debería dar tristeza. Hay mucha gente que militó en su momento, que hasta fue pastor, porque ha afectado esta situación, ha afectado todos los niveles, amados hermanos, a los pastores, algunos que fueron apóstoles, otros que fueron hombres que enseñaban la palabra, y digamos aquellos que pues tal vez no han podido descollar porque ellos pues, estaban en otras actividades, pero que ahora han sido llevados cautivos a la religión, al costumbrismo, y que están negando la eficacia, la eficiencia y la suficiencia del sacrificio de Cristo, ¿no? Por eso tengamos cuidado, hermano. Qué tremendo esto. Debemos de estudiar la Escritura, sí, no para rebatir, sino sobre todo para tenerla como base y pedirle al Espíritu Santo que si en determinado momento alguno de estos viene a tocar nuestra puerta, vamos a ver, hermano, no es que le echemos al perro encima, ¿no? Sino que podamos con la ayuda del Espíritu Santo, con el amor, la gracia del Señor, el poder del Señor, hacerles ver el error en el que están, en que verdaderamente se arrepientan y vuelvan al Señor. Si ya se apartaron, que se vuelvan al Señor, y si no lo conocen, pues que entreguen su vida al Señor, porque definitivamente, amados hermanos, ellos van a tener una mayor condenación, porque no hay mayor condenación. Bueno, yo así lo interpreto, hermano, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que hay un castigo bien fuerte, bien tremendo para aquellos que desvían a los hijos del Señor, y recuérdese que hay un pasaje en la Escritura que dice que aquel que hace tropezar a uno de estos pequeños más le valiera que se atare, dice, una piedra de molino al cuello y se echara al río, ¿no? Se echara al agua. Que hacer tropezar a uno de estos pequeños, porque definitivamente cuando Dios demande la sangre de esas personas, va a ser tremendo el asunto, ¿no? Así que mejor avancemos en el tema. Esto es importante que usted lo sepa, así que tomemos nota de ello. Entonces, la porción que vamos a ver ahora, vamos a ver en el capítulo 12, no lo tomemos como una crítica, por favor.
¿verdad? Porque a todos nos puede pasar. Si lo tomamos como una enseñanza. En el capítulo número 12, versículo número 10, en algunas Biblias, y que ya usan títulos y que no son parte del texto. Vuelvo a aclarar. Los títulos que a veces están en algunas Biblias son como un material de apoyo, no son parte del texto de la Escritura, ¿verdad? Salvo los salmos, que eso sí traen un título porque son parte del texto hebreo y que algunas Biblias ya lo están poniendo. Los demás títulos que aparecen en las otras escrituras, que en el caso de este que dice Abraham en Egipto, no son parte de la escritura, son solamente una guianza para nosotros. Dice que en el capítulo 12, verso 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Bueno, voy a leer un verso más. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Bien, amén, ahí lo vamos a dejar. Como le digo, amados hermanos, yo sé que ya se ha predicado de esto, ya algunos hermanos han abordado algunos puntos de vista, sobre todo los que estudian y analizan la familia y que nos dan algunos consejos. Algunos han sido muy críticos de Abraham y lo han puesto como los errores de Abraham, las falencias de Abraham, etc. Yo solo quiero que usted y yo lo analicemos hoy como una reflexión, ¿verdad? Dejemos por un lado ahorita nuestro pensamiento crítico, no insultemos a Abraham, ahora piense que es usted, porque es bien fácil criticar al que está pasando por la prueba, por la lucha, cuando no soy yo, ¿verdad? Pero cuando soy yo, si no que me critican, entonces ahora no lea aquí Abraham, si no ponga su nombre. Y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Julito, Pedro, Carlos, y el nombre que usted tiene, póngalo ahí, y a ver si le va a gustar que lo estén criticando, ¿verdad que no? Entonces hoy utilicemos el pasaje para meditar y mostremos también un poco de respeto a nuestro padre Abraham, porque al final es nuestro padre, ¿no? Nosotros no somos quien para juzgar a nuestro padre, sino que saquemos la enseñanza, esa enseñanza que es la que nosotros necesitamos, y la reflexión y la corrección que debemos de hacer. Entonces, amados hermanos, hubo una situación aquí complicada, pues hubo hambre en la tierra y dice que fue grande. Obviamente, amados hermanos, a la ver hambruna, pues uno lo piensa, amados hermanos, cuando usted y yo, por ejemplo, que somos los jefes de casa, o usted hermana que pues tal vez es viuda o en madre soltera, o que quizás pues ahorita en este momento su esposo no es el que se hace cargo de las responsabilidades del hogar, sino que es usted. Pues si usted empieza a ver que los recursos ya no alcanzan, que los muchachos comen más, y pareciera que a usted no le rinde el alimento, pues ya uno se pone en qué pensar, hermano, con este tipo de situaciones vienen, ¿verdad? Y entonces uno empieza a buscar soluciones. Y aquí entonces, amados hermanos, la reflexión es: ¿y por qué nuestro padre Abraham no acudió a Dios en primer lugar? O sea, yo le pregunto, bueno, preguntémonos, porque en el verso 7, si usted se recuerda en el programa anterior, y ahorita que usted tiene su Biblia abierta en el capítulo 12 de Génesis, lleve sus ojitos al verso 7 y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia de esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Dios ya se le había manifestado a Abraham, y Abraham ya sabía quién era Dios, ya había tenido la oportunidad de conversar cara a cara con el Señor.
Entonces yo la primera pregunta que me hago es, bueno, Abraham vio esta situación, porque seguramente hubieron señales, amados hermanos, hubieron alerta. Abraham pues era un hombre que seguramente escuchaba ahí que algunas personas se estaban movilizando, empezó a ver caravanas de migrantes pasar frente a sus tiendas y en algún momento algunos se haber detenido ahí. Él preguntaba por a dónde van, qué es lo que está pasando, y ellos decían, pues fíjese que la tierra que nosotros sembramos ya no está produciendo, nos estamos quedando sin pasto para el ganado, vamos a migrar a otra tierra para buscar alimentos. Y de repente los que iban hacia el sur, a los días ya venían de regreso, no solo los que se habían ido unos días atrás hacia el norte, sino que venían también gentes del norte, que le decían que en el norte no había, en el este no había, gente que empezó a comentar que los niveles del agua quizás estaban bajando. Y pues Abraham seguramente se percató que no estaba lloviendo, y también él se empezó a ver afectado en sus actividades, ¿verdad? Seguramente él tenía que comprar pasto porque él era extranjero. Recuérdese que él todavía no tenía tierra, no había comprado ni una sola parte de la tierra, no había negociado nada y se había establecido en ciertos lugares. Tal vez los lugares no tenían pastos o no tenían aguas, o si habían, pues las tenía que pagar a los propietarios para poder mantener a sus animales y a las personas que con él estaban, mantener a su familia. Y él empezó a ver señales. Y en esta ocasión él no le pidió consejo al Señor, sino que él dijo, bueno, ¿para dónde va toda la gente? Va para Egipto y yo también me voy. Y se fue. No le pidió permiso al Señor. Y entonces, amados hermanos, el punto importante acá es que nunca perdamos nuestra comunión con el Señor. Mire, yo sé que la situación es desesperante aquí, por eso yo le planteo, ¿verdad? Yo por eso no me pongo a criticar a veces a Abraham en este punto, porque yo a veces lo entiendo. Cuando uno pasa por una necesidad, amados hermanos, tristemente a veces uno cuando está pasando por una prueba y uno mira que el dinero del banco se está acabando, que pues, obviamente la familia uno está demandando y etcétera, y que uno ya no ve dónde echar mano. A veces uno toma malas decisiones. Uno se empieza a acordar del compadre, del amigo, del tío, del primo, del sobrino, de aquel que según nosotros es el que nos puede echar una mano. Y nosotros corremos rápidamente hacia ahí. No, es que ahorita como estamos en época de elecciones, voy a ir ahí con mi compadre a ver si él me da un puesto en tal secretaría o me da un puesto en tal lugar. Y me dijo que sí, pero a la mera hora no se cumple, ¿verdad? O ya me dijo fulano que me da el dinero, me lo va a prestar. O bueno, tantas cosas que uno piensa. Y cuando él ya iba camino hacia allá, se puso a pensar, bueno, yo soy viejo, yo sí me miro de crédito, mi mujer no. Mi mujer se mira muy bonita. Hasta ahorita me está dando cuenta que mi mujer es muy bonita. Y cuando la miren a ella, me van a matar a mí por ella, ¿no? Entonces vamos a engañar. A la gente le va a decir que es mi hermana. Y en parte tenía razón, porque él mismo explica, ¿verdad? Que sí era su hermana por parte de padre, mas no era hermana por parte de padre y madre, ¿verdad? Y que por esa razón se habían casado, pues. Porque era una permisión que había antes, ahora ya no existe, hermano. Yo quiero aclararlo, ¿verdad? Ya no existe esa permisión. Pero él desciende a Egipto y en Egipto le empieza a ir mal porque no pidió el consejo de Dios. Entonces, amados hermanos, la enseñanza es, ¿será que cuando viene una dificultad en nuestra vida, cómo la afrontamos? ¿Acudimos a Dios con el que hemos tenido experiencias o se nos olvida acudir al Señor y hacemos lo que nosotros queremos? Y eso afecta a nuestra familia, afecta a nuestra relación con los nuestros, afecta el círculo íntimo. Y, amados hermanos, si nos vemos en riesgos, inclusive hasta de perder la vida, porque Abraham se dio cuenta que estaba arriesgando su vida, pero ni aún así, amados hermanos,
le consultó a Dios. La enseñanza es, amados hermanos, yo sé que Dios lo libró y que Dios al final le proveyó riqueza y todo, ¿verdad? Eso ya está en el capítulo 12, ahí lo vemos, porque Dios tenía un pacto con Abraham, tenía un trato con Abraham. Pero la pregunta que hoy nos hacemos, amados hermanos, que usted y yo nos debemos de poner a reflexionar y temblar es, ¿no será que yo, porque creo que tengo un pacto con Dios, una relación con Dios, pongo en riesgo esa relación al querer hacer lo que yo quiero? Y no le pido permiso a Dios, no le pido consejo a Dios, no le pido dirección a Dios. Piénselo, hermano, porque a veces nosotros tal vez estamos tentando a Dios porque queremos que nos avale todo lo que hagamos. Que todo lo que hagamos ilesos, que todo lo que hagamos en caballo blanco. No, hermano. No. Meditémoslo, reflexionémoslo. ¿Cuáles son esas actitudes en la prueba? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y bueno, hermanos, se me fue el tiempo. Que Dios le guarde, que el Señor le bendiga, que el Señor siga manifestando su gracia, su favor en usted y le socorra en todas sus necesidades. Que pase una bendecida noche y será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.